La personalidad del Espíritu Santo es muy importante, pero es también importante que entendamos que además de enseñar que el Espíritu Santo es una personalidad, la Biblia también nos revela que el Espíritu es una personalidad divina. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios en su propia naturaleza. Él forma parte de lo que la Biblia llama la deidad. Ahora, antes de ver el testimonio bíblico acerca de la deidad, o sea, la divinidad del Espíritu Santo, necesitamos estudiar un poco acerca del concepto bíblico de la deidad. La expresión la deidad es una forma de la palabra Dios. Es de la misma raíz y significa todo lo que es Dios. La deidad se refiere a todo lo que es Dios. Es semejante a la palabra humanidad. Hay deidad y hay humanidad. La palabra humanidad es una forma de la palabra humano y significa todo lo que es el ser humano, o sea, todos los atributos del ser humano. El ser humano, por ejemplo, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de comunicarse con otros seres, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de sentir tristeza. Este es el ser humano y todos los atributos que se atribuyen al hombre se incluyen en la palabra humano. Ahora, Dios no es humano y ningún ser humano es Dios. Aquellos atributos que distinguen a Dios del ser humano, aquellos atributos que distinguen entre el Creador y la criatura, pueden ser indicados con una palabra: la deidad. La deidad es Dios. Hay varios conceptos de la deidad en el mundo religioso. Algunos creen que la deidad consta de solamente una personalidad. Para una secta, el Padre Jehová es Dios. Cristo es un Dios creado, un Dios inferior al Padre. Y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Esta teoría de los testigos de Jehová enseña que el Padre Jehová es la deidad, pero Jesucristo y el Espíritu Santo no lo son. Algunas otras sectas, como los de la fe en Jesús, enseñan que Jesús es la deidad. Creen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Creen que la deidad consta de solamente una persona, Jesús. Otro concepto diferente designa a la deidad con la palabra Trinidad. Con este término quieren dar a entender que hay solamente una deidad, o sea, una esencia que es Dios, un solo Dios, pero que esta esencia divina, este Dios, se compone de tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora hablemos un poco acerca de esta palabra Trinidad. Debe quedar bien claro que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. Pero el concepto de la deidad que se representa con la palabra Trinidad es un concepto basado en la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, para evitar confusión, es mejor usar términos bíblicos para describir doctrinas bíblicas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. Esto no quiere decir que la palabra Trinidad sea una palabra equivocada o que enseñe una doctrina no bíblica. Al contrario, representa una doctrina bíblica. Pero ya que no es una palabra bíblica, es preferible usar la palabra bíblica, que es deidad. Cuando hablamos de la doctrina de Dios, utilicemos esta palabra deidad, pues esta palabra sí se encuentra en las Sagradas Escrituras,
En Romanos capítulo 1, versículo 20, por ejemplo, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es que es evidente de la misma naturaleza que hay un creador, que hay un ser que tiene poder eterno, que tiene poder mucho más grande que el poder del ser humano, y que ese ser es divino, que es deidad, que existe Dios. Y la existencia de Dios se manifiesta en la creación misma, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa por no haber creído en Dios. Por tanto, tenemos este uso de la palabra también en Colosenses capítulo 2, versículo 9, hablando acerca de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí tenemos nuevamente la palabra deidad, que describe la naturaleza divina. Describe ese ser que es Dios y aquellos atributos que distinguen a Dios de sus criaturas, de su creación y específicamente del ser humano. Dios se hizo carne. Cristo es hombre, pero también es Dios, y en Él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo humano habita toda la plenitud de la deidad, todo aquello que es Dios, todo atributo que tiene Dios, lo tiene Jesucristo, y en Él habita corporalmente esta plena deidad. Esta es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, como también la palabra divinidad en Hechos 17, versículo 29, refiriéndose a la misma condición. Ahora, a veces cuando se habla de la Trinidad, o sea, de las tres personalidades de la deidad, algunas personas se confunden y creen que se trata de tres dioses, pero no es así. No estamos diciendo, la Biblia no dice que Dios sea tres dioses. La doctrina bíblica de la deidad afirma la unidad de Dios y al mismo tiempo que es tres personalidades distintas, o sea, la Trinidad de Dios. Para algunas personas no es razonable hablar de unidad y pluralidad. No es razonable hablar de uno y luego hablar de tres del mismo ser. Pero Dios no requiere que lo entendamos, sino que lo creamos. La existencia de tres personalidades distintas en una esencia eterna es más allá de la comprensión humana. Yo no lo entiendo, usted no lo va a entender en esta vida, ninguna persona lo entiende, pero tampoco no podemos negar que la Biblia lo revela. El hecho de no entenderlo no quiere decir que no podemos creerlo. Yo no entiendo la encarnación de Cristo Jesús. No entiendo su nacimiento de la Virgen. No entiendo la resurrección de los muertos. No entiendo la remisión de pecados que se recibe en el bautismo. Yo no entiendo. No son cosas lógicas. No son cosas que quepan dentro del razonamiento humano. La propia eternidad de Dios, algo eterno, algo que no tiene principio y que no tiene fin, yo no lo entiendo, pero lo creo, porque la Biblia lo revela. Y esto es lo que Dios requiere de nosotros. No que lo entendamos, sino que lo aceptemos por fe, no por una fe ciega, sino por una fe basada en la revelación divina que conocemos como la Biblia. La existencia de tres personalidades distintas en una esencia eterna es más allá de la comprensión humana y precisamente por eso se debe aceptar por fe.
el hombre nunca hubiera sabido de la unidad ni de la Trinidad de la deidad, sino por la revelación de la Biblia. Así que no debemos pensar que podemos llegar a un entendimiento de ello a través del razonamiento ni la filosofía humana. Solamente nos toca creerlo porque está revelado claramente en la Biblia. Así que sin entrar en discusiones filosóficas, vamos a considerar el testimonio bíblico para la unidad y la Trinidad de la deidad. Y luego hablaremos de la deidad del Espíritu Santo. Primeramente consideremos la unidad de Dios. La Biblia, en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, enseña que Dios es uno. Y al mismo tiempo que Él es el único Dios verdadero. Hay solamente un Dios y ese Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Citado en Marcos 12, 29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí lo tenemos declarado en Antiguo y Nuevo Testamentos, en hebreo y en griego, traducido al castellano en ambos casos, está bien claro. No puede haber declaración más clara. El Dios que presenta la Biblia, Jehová Dios, el Señor nuestro Dios, es uno y no es varios dioses, sino uno solo. No son tres dioses, no son dos dioses, sino uno solo. Nosotros no creemos en tres dioses, sino que creemos en un Dios. Aquellos que dicen que creemos en tres dioses se equivocan. Le digo, yo no creo en tres dioses, creo en uno solo. La Biblia no habla de tres dioses, la Biblia habla de uno solo. Y al mismo tiempo, Jehová, el Dios de la Biblia, creador de cielos y tierra, se presenta como el único Dios verdadero. Por supuesto, hay muchos dioses falsos. Los paganos, las personas del mundo siempre han creído en muchos dioses, pero la Biblia insiste que hay solamente uno que es verdadero. Esta es una de las creencias que distingue a la religión cristiana de las religiones paganas del mundo. La creencia en un solo Dios que es el Dios único. No solamente creemos en solamente un Dios, sino que insistimos, y la Biblia insiste, que no hay otro fuera de Él. En Deuteronomio 4:35 el texto bíblico declara, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio 4:35. En Isaías 45, 5 y 6, el Señor mismo declara, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45, 5 y 6. Así que la Biblia no dice que Jesús es un Dios, que el Espíritu Santo es otro Dios y que el Padre Celestial es otro Dios. La Biblia no lo enseña. La Biblia no habla de un Dios que se llama Jehová, otro Dios diferente que se llama Espíritu Santo y otro Dios diferente que se llama Jesucristo. Y si la Biblia insiste que Jesucristo es Dios, y ciertamente insiste la Biblia que Jesucristo es Dios, si la Biblia insiste que el Espíritu Santo es Dios y tiene la naturaleza divina, y ciertamente la Biblia lo enseña, y si la Biblia enseña que Jehová, que el Padre, el que está sentado en el trono en el cielo, que éste también es Dios, y no dice que son tres dioses sino uno solo, entonces las tres personalidades son este Dios único. La Biblia dice en 1 Corintios 8, 4 al 6,
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Fíjese bien, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 4 al 6. El testimonio de la Biblia es un testimonio claro, inconfundible, y es que Dios es uno. La idea de tres dioses que están unidos solamente en propósito no está de acuerdo con la unidad de Dios que presenta la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, también condena el politeísmo, es decir, los muchos dioses de los paganos, pues declara que hay solamente un Dios verdadero. En estos textos creo que hemos visto claramente que la Biblia enseña que hay solamente un Dios y que Dios es uno. Pero si la Biblia es clara en su presentación de la unidad de Dios, es también clara en declarar que esa unidad no es sencilla, porque nos presenta tres personalidades que son la deidad. Hay una esencia divina, la deidad, un Dios, que se presenta en tres personalidades. No son tres dioses, sino uno. Pero este Dios único, Jehová, es tres personalidades. Lo que sucede es que nosotros estamos tratando de juzgar y entender a Dios en base al ser humano. Nosotros sabemos que una persona es un hombre y que si son tres personas, tienen que ser tres hombres, o dos hombres y una mujer, tres individuos. Tres personas, tres personalidades no pueden existir en un solo cuerpo, en una sola persona, en un solo hombre. Pero esto no quiere decir que tres personalidades no pueden existir en un solo Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que es Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros lo lógico, lo razonable, lo real en cuanto a Dios? Hay solamente un Dios verdadero. Y la única manera que nosotros tenemos de saber acerca de Dios, acerca de esta cosa, este ser que llamamos Dios, es por medio de la palabra de Dios que nos revela la realidad acerca de Dios. La palabra de Dios no tiene que revelarnos la realidad acerca del ser humano, porque esto ya lo sabemos. Lo sabemos por experiencia, por lo que podemos palpar. Y aún así hay cosas que no entendemos acerca del hombre sin la revelación divina. Hay personas que dicen que no es razonable esto o el otro en el hogar celestial, en la vida eterna. Pero ¿cómo sabemos nosotros qué es razonable? Solo sabemos por lo que Dios nos revela. No tenemos que juzgar el reino de los cielos en base al reino de los hombres. Son cosas diferentes. El mundo espiritual es diferente del mundo material. Y Dios es diferente del hombre. No solamente en su poder, sino también en su esencia. Hay una esencia divina, la deidad, que se presenta en tres personalidades. No son tres dioses, sino uno, pero este Dios único, Jehová, es tres personalidades. Esto no significa una pluralidad de dioses, sino pluralidad en unidad. No es lógico, pero es lo que la Biblia nos revela. Es la idea presentada en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra traducida Dios en este versículo es Elohim en hebreo, el idioma en que fue escrito el libro. El libro de Génesis fue escrito en hebreo.
La palabra traducida al castellano, Dios, es la palabra Elohim. Pero Elohim es una palabra plural, literalmente dioses. Pero el texto dice que este Elohim uno es, no es dioses, sino Dios. Lo plural, lo que es más que uno, es llamado uno. Lo plural, Elohim, Dios, es llamado uno. Elohim, Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, que nuestro Creador es uno, pero no es un ser sencillo como el hombre, sino complejo. Es un ser eterno en el cual la pluralidad existe en la unidad. En cierto sentido, en el ser humano existe cierta pluralidad en la unidad, porque es un hombre, pero según 1 Tesalonicenses 5:23, el hombre está compuesto de cuerpo, carne y huesos, espíritu y alma. ¿Entiende usted? Pluralidad. ¿Cuál es el hombre? ¿El cuerpo, el espíritu o el alma? Pues sí, los tres. No podemos tener al hombre sin estas tres partes. El hombre no está completo. Dios también tiene pluralidad que existe en la unidad. Un solo Dios, pero que tiene personalidad de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo claramente revelado en su palabra. Dios es un ser eterno, no sencillo, en el cual la pluralidad existe en la unidad. Oye Israel, Jehová, singular, uno. Nuestro Dios, Elohim, plural. Jehová, singular, uno es. ¿Por qué tanto énfasis que uno es? Porque podría haber confusión al escuchar la palabra Elohim en hebreo, dioses, pero nos está enfatizando que ese Elohim es uno. ¿Lo entiende usted? Claro que no. No diga que lo entiende usted, no lo entiende ni yo ni ninguna otra persona. La criatura no puede entender perfectamente al Creador, pero sí podemos creerlo. Y la Biblia no exige que entendamos a Dios, sino que lo conozcamos. Juan 17, versículo 3. Estamos estudiando acerca de la pluralidad y la unidad que caracterizan a la deidad. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos evidencia clara de esta pluralidad y unidad. Dios es uno y solamente uno es Dios. Ya estudiamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, acerca de la palabra Elohim, que es traducida Dios. La misma palabra, Elohim, plural. Es una palabra plural. Esta misma palabra es usada en Génesis capítulo 1, versículo 1, en cuanto a la creación del mundo. En el principio creó Dios, Elohim, plural, los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque la palabra Dios es traducida de un nombre plural, el verbo creó es singular. Esto quiere decir que aunque Dios no es un ser sencillo como el ser humano, sí es uno. Aunque hay pluralidad, es solamente un Dios el que creó. Si fueran muchos, el texto hubiera dicho, los dioses crearon. Los dioses crearon, usando un verbo plural más de uno también, pero no es este el texto. El texto dice que Dios creó. Pero como fue solamente un Dios, el único Dios verdadero que hay, pero que consta de tres personalidades, el texto usó el nombre plural y el verbo singular. Elohim creó. ¿Lo entiende usted? Claro que no. ¿Pero lo cree? Debemos creerlo. Y si no lo cree todavía, hay mucha más evidencia bíblica.
mucha evidencia que tiene que ver con la creación del mundo, algo que debemos entender claramente. En Génesis capítulo 1, versículo 26, después de crear las demás cosas, Dios se propuso crear al hombre. En este versículo debe notar las palabras plurales que Dios usa para referir a sí mismo. Quiero repetir antes de seguir que cuando hablamos de unidad, hablamos de uno solo. Cuando hablamos de pluralidad, hablamos de más de uno. En este caso, de 3. Pero sin especificar el número, la palabra plural quiere decir más de uno. Y en la gramática castellana, hebrea, griega, en casi toda gramática que se conoce en el mundo, hay singular, o sea, unidad, uno solo, y luego hay pluralidad, más de uno. Yo hago algo, entonces soy uno solo. Pero si nosotros hagamos algo, somos más que una persona. Somos 2, 3, 4, varias personas. Cuando digo yo lo hago, soy yo solo el que lo hace. Pero cuando se trata de más de uno, tenemos que decir que nosotros lo hacemos. Ahora, con esto en mente, fíjese bien en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Fíjese bien. ¿Es singular o plural la palabra hagamos? ¿Se refiere a uno solo o a varios al decir hagamos? Pues claramente, si hubiera hablado de uno, sencillamente hubiera dicho hago, haré, yo voy a hacer, quiero hacer, yo. Pero no lo dice. Lo que Dios dijo es hagamos al hombre a nuestra, más de uno, imagen, solamente una, conforme a nuestra, más que una, semejanza, una sola semejanza. Fíjese que Dios dice hagamos nosotros. Hablando entre sí dijo hagamos, indicando pluralidad, más de uno. Y luego habla de hacer al hombre a nuestra imagen, más de uno. El versículo 27 dice, y creó Dios. No dice crearon los dioses. Un solo Dios creó al hombre a su imagen, una sola imagen, a imagen de Dios, una imagen de un Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién se refiere cuando dice nuestra imagen? Pues el versículo 27 lo explica. Y dice que la imagen a la cual fue creado el hombre fue imagen de Dios. ¿Cuántas imágenes? Pues solamente una. Es una imagen. ¿Pero a quién pertenece? A Dios, a las varias personalidades, las 3 personalidades, si me permiten, que componen el único Dios verdadero. Ahora, esto es algo que me es muy difícil entender, pero así está diciendo la Biblia y tengo que aceptarlo. Es el mismo caso que se encuentra después del pecado de Adán y Eva, cuando dijo Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién es? Pues de Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:22. ¿A quién se refiere Jehová cuando dice que el hombre se había hecho como uno de nosotros? Pues a Dios mismo. Y sé que se refiere a Dios mismo porque en Génesis 3:5 el texto dice en la tentación que la serpiente presentó a Adán y Eva, sino que sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva habían adquirido conocimiento del bien y del mal como Dios, como uno de nosotros, dijo Jehová. Otra vez vemos claramente la referencia a pluralidad en la unidad del único Dios eterno, Jehová,
Quiero decir nuevamente, no estamos hablando de varios dioses, sino de uno solo. Pero ese Dios es más complejo de lo que nosotros nos imaginamos a veces. Y ese Dios tiene unidad y al mismo tiempo pluralidad en su esencia. En los pasajes del Antiguo Testamento que hemos estudiado, podemos ver y no podemos negar que Dios es uno, pero al mismo tiempo podemos ver y no podemos negar que esta esencia eterna que es Dios no es sencilla. Pero recordemos que el Antiguo Testamento no es más que una sombra, y la realidad, la verdad plena en toda su claridad, se revela por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por tanto, es necesario llegar al Nuevo Testamento y compaginar el Nuevo con el Antiguo para entender claramente y ver claramente las personalidades que componen la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya referimos a Génesis 1, versículos 1, 26 y 27, en donde se indica la participación de diferentes personalidades de la deidad en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En el Nuevo Testamento se aclara que Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el Creador. No digo que fueron, porque es un solo Dios, aunque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personalidades distintas que son el mismo Dios. Por tanto, Dios fue el Creador, pero al decir que Dios fue el Creador, no queremos decir que el Hijo no fuera el Creador, excluyendo tampoco al Espíritu Santo, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos, como un solo Dios que son, fue el Creador. Primeramente, en 1 Corintios 8, versículo 6, encontramos que el Padre es el Creador de todo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. 1 Corintios 8, 6. Pero luego, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, aprendemos que el Verbo, o sea, aquel que después se hizo carne para ser el Hijo, según Juan 1:14, en Juan 1:14 aprendemos que el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo que vivió entre los hombres, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, Jesucristo, era antes conocido, según Juan, como el Verbo de Dios. Y el Verbo estuvo en el principio con el Padre. Y según Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, este Verbo participó en la creación de todas las cosas, todas. El texto dice, en el principio era el Verbo, es decir, cuando se principió todo, el Verbo ya existía, ya era, no es una cosa creada, sino que ya era. En el principio era el Verbo, no fue, no estuvo, sino que era. Y el Verbo era con Dios, estaba en presencia de Dios, es decir, era una personalidad distinta, y al mismo tiempo el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. El texto dice claramente que de las cosas que fueron hechas, todas fueron hechas por el Verbo, aquel que era con Dios y que era Dios en el principio. Por tanto, aquí tenemos a aquel que ahora conocemos como Jesucristo. Tomó este nombre de Jesús cuando nació de la Virgen María y se hizo carne, pero antes era Verbo. Este participó
en la creación. No es un ser creado, sino el creador de todo lo que fue creado. Ya sabemos que el Padre creó todo, del cual proceden todas las cosas, dice Pablo en 1 Corintios 8:6. Y ahora aprendemos que el Hijo también, Dios Hijo, también participó en la creación de todas las cosas. Él no es una cosa creada. Según Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, leemos esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que Jesucristo es la imagen, la manifestación visible del Dios que es invisible y es de la misma esencia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. O sea que tiene todo atributo de Dios, porque es Dios en naturaleza, es Dios. Jesucristo, igual que el Padre, solamente que Él es manifestado, es visible, es la imagen, mientras que Dios es invisible y no vino a este mundo en forma material, no se hizo carne, sino solamente el Verbo se hizo carne. Pero el texto dice en el versículo 16 con referencia a la creación de las cosas, porque en Él, en Jesucristo, en el Verbo de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo material y el mundo espiritual, el mundo terrenal y el mundo celestial, todo fue creado por medio de Jesucristo. Él es el creador. Luego, aprendemos también que el Espíritu Santo se identifica también como creador. En Job 33, versículo 4, el texto declara, el Espíritu de Dios me hizo. Aún en Génesis capítulo 1, versículo 2, se revela la actividad del Espíritu en la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que cuando la Biblia dice que Dios, Elohim, plural, creó los cielos y la tierra, y luego que Dios creó al hombre a su imagen, se refiere, según el Nuevo Testamento, compaginado con el Antiguo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personalidades de la deidad, un solo Dios, mas no solamente una personalidad. Además, es una cosa que Dios diga que el Espíritu Santo es Dios, o que Jesucristo es Dios. Pero es otra cosa si la Biblia misma declara o nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Si la Biblia dice que estos son Dios, entonces no lo podemos negar. Y en el Nuevo Testamento, tanto el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo son reconocidos directamente como Dios. Según 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esta misma frase, Dios Padre, nos hace pensar que posiblemente Dios es más que solamente Padre. Y si leemos en Romanos capítulo 9 versículo 5, aprendemos que Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ya leímos también en Juan capítulo 1 versículo 1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que este verbo se hizo carne, Cristo Jesús, en Juan 1, 1 y 14. En Juan 20, 28, Felipe declara, Señor mío y Dios mío, acerca de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, también Jesucristo es identificado como Dios, y en otros textos del Nuevo Testamento. Así que tenemos Dios Padre, y ahora tenemos Dios Hijo, o sea, Jesucristo, que también es Dios, pero que no es el mismo Padre, porque hay una distinción entre el Hijo
y el Padre, y esto lo veremos enseguida. Además, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, aprendemos que el Espíritu Santo también es Dios. Hablando a Ananías, aquel hombre que había mentido acerca del dinero que estaba donando, Pedro le preguntó, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese bien, ¿a quién mintió Ananías? El texto dice, Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que había mentido al Espíritu Santo. Y luego aclara, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No dice que mintió a la fuerza activa de Dios, sino que mintió a Dios. Mintió al Espíritu Santo, y al mentir al Espíritu Santo, mintió a Dios. Ananías mintió al Espíritu, que es lo mismo que mentir a Dios, pues el Espíritu Santo es Dios. Además de esto, tanto el Padre como también el Hijo y el Espíritu Santo son reconocidos como Jehová en la Biblia. Esto sorprenderá a muchas personas, porque aun aquellos que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas veces no saben que Jehová también es Dios en su forma completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a considerar algunos textos en el Evangelio según Juan que nos presentan claramente la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos que componen la deidad, o sea, el Dios de nosotros. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, encontramos estas palabras. Jesucristo está hablando a sus apóstoles poco antes de su muerte, antes de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, versículos 16 al 17. Ahora fíjese bien, Jesucristo es una personalidad que está hablando con los apóstoles. Y les dice a ellos, yo rogaré al Padre. Ahora, aunque la Biblia enseña claramente que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios, aquí nos está señalando claramente que hay una distinción entre estas dos personalidades, uno conocido como el Padre y el otro conocido como el Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo no está diciendo que va a rogar a sí mismo, sino que rogará a otro, al Padre, dice el Señor. Y Él, el Padre, os dará otro consolador. Ahora, yo entiendo que la palabra otro significa otro aparte de mí, otro diferente, otro individuo, otra personalidad, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Ahora tenemos a Jesucristo que va a rogar al Padre y el Padre que va a enviar otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Allí están las tres personalidades claramente distinguidas de la deidad, cada uno que tiene su función como parte de la deidad. Fíjese bien, el Padre no vino a este mundo para hacerse hombre. Jesucristo, el Hijo, no es el mismo Padre. El Espíritu Santo tampoco vino a este mundo para hacerse carne, sino que el Verbo de Dios. Y el Espíritu Santo, el Consolador, vino para estar con los discípulos para siempre después de la salida de Jesucristo de este mundo. Claramente no son lo mismo. En Juan 14, 26, el texto dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente, hay una clara distinción entre el Espíritu Santo y el Padre que lo envía. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará. El Padre no se envió a sí mismo. El Padre no envió nuevamente a Jesucristo, sino que envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a enseñar y también les iba a recordar no de lo que él mismo había dicho, sino de lo que Cristo les había dicho. Claramente vemos la distinción. En Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesucristo está hablando. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Jesucristo dice que mientras Él estaba todavía en este mundo sin regresar al Padre, sin morir por ellos y volver al trono de gracia, no era posible que se les enviara el otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Pero cuando Él se fuera, entonces era posible que el Espíritu viniera. También en Juan capítulo 16, versículos 13 al 16, encontramos estas palabras, claramente distinguiendo entre Jesucristo y el Espíritu Santo y el Padre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Fíjese bien, lo que el Espíritu Santo iba a enseñar, iba a hablar, era lo que había oído del Padre y de Jesucristo. O sea que ellos estaban de acuerdo, enseñaban la misma verdad, pero cada uno con su propósito, con su función, quiero decir, distinta. También Jesucristo les dice que Él va al Padre. Ahora, ¿cómo puede ir al Padre si Él es el mismo Padre? Esto no tendría sentido. Si Jesucristo fuera el mismo Padre, Él no podría ir al Padre. Y cuando Él no está, ha venido el Espíritu de verdad. Si Cristo y el Espíritu Santo fueran lo mismo, cuando Cristo va, ¿este viene? No tiene sentido. Son tres personalidades distintas, claramente. También en Mateo capítulo 27, versículo 46, notemos las palabras del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién clamaba Cristo? Si Él mismo era el Padre Celestial, ¿a quién clamaba? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Claramente, al Padre, al mismo que oraba en el huerto de Getsemaní, según leemos en Mateo 26. Jesús oraba al Padre, no oraba a sí mismo. Jesucristo no es el mismo Padre, no es el mismo Espíritu. El Espíritu y el Padre no son los mismos. Ellos tres son las tres personalidades de la deidad. Así que la deidad, o sea, Dios, es uno. Es un Dios, pero tres personalidades: Dios, el Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Además de ser una personalidad inteligente, el Espíritu Santo claramente es una personalidad divina, una de las tres personalidades que componen la deidad presentada en la Biblia. Entonces tenemos este resumen de la evidencia bíblica para la deidad, o sea, la divinidad del Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es llamado Dios. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, estaba mintiendo a Dios porque el Espíritu es Dios.
También es reconocido en la Biblia como Jehová. En Isaías 6, Jehová dio un mensaje a Isaías. En Hechos 28, la Biblia nos revela que fue el Espíritu Santo el que estaba dando este mensaje. El Espíritu también participó en la creación del mundo. El Espíritu del Señor movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. El Espíritu Santo es eterno, según Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo ofreció su sacrificio, ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu que aquí es llamado eterno. Ser eterno es claramente atributo de Dios. El ser humano no es eterno, tiene principio. Los ángeles no son eternos, también tienen principio. Este mundo no es eterno, tuvo su principio. Eterno solamente es Dios. Y si Dios es eterno y el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo claramente es parte de la deidad, o sea que es Dios. También no hay ningún lugar donde usted puede esconderse de Dios, ni tampoco del Espíritu Santo de Dios. En Salmos 139, en los versículos 7 al 10, encontramos esta declaración del salmista en cuanto a la divinidad del Espíritu de Dios. Salmos 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Además, el Espíritu Santo todo lo sabe. Solamente Dios tiene este conocimiento, solamente Dios es lo que llamamos omnisciente, pero según 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, el Espíritu Santo también tiene este conocimiento completo. El texto dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El apóstol Pablo habla acerca del mensaje de salvación, o sea, del Evangelio, que fue revelado a los apóstoles y profetas en el primer siglo por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice este texto que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios mismo. Tiene conocimiento de lo más profundo, de lo que tiene conocimiento el Padre Celestial. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu que está en el hombre sabe todas las cosas del hombre, de esta manera solamente el Espíritu de Dios conoció todas las cosas de Dios mismo. Claramente es un ser divino, es parte de la deidad, el Espíritu Santo. Además, la Biblia habla claramente del Espíritu Santo como parte de la deidad. Tres personalidades divinas que son un solo Dios en naturaleza, pero que no es el mismo Padre y no es el mismo Jesucristo.
sino que escudriña lo profundo del Padre, conoce todo lo que conoce el Padre, fue enviado por el Padre para reemplazar a Jesucristo como consolador de los discípulos del Señor. El Espíritu Santo es una personalidad inteligente y capaz de emociones. Una personalidad divina. Es Dios en su propia naturaleza, parte de la deidad. Ya hemos finalizado esta primera lección en el estudio del Espíritu Santo, la lección que tiene que ver con la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Antes de seguir con la siguiente lección sobre el Espíritu Santo, usted debe, después de repasar y estudiar cuidadosamente esta lección,